Mi nombre es Alejandra Padilla y lo que voy a contarles no es algo que me contaron, lo viví de cerca, con personas muy queridas para mí y hasta el día de hoy me sigue dejando pensando. Mi mamá tiene una amiga muy cercana, su nombre es Nancy. Para nosotros, ella ya es parte de la familia. Desde que tengo memoria, siempre ha estado presente en cumpleaños, comidas, reuniones, y como pasa tanto tiempo en nuestra casa, todos la conocemos simplemente como la tía Nancy. Lamentablemente, hace aproximadamente 2 años, su esposo, el señor Pedro, falleció. Fue algo que marcó profundamente a la señora Nancy. Ella decía que Pedro era su todo, su compañero de vida y su motor. Y aunque era algo que sabíamos que podía pasar, su muerte fue un golpe muy fuerte para ella. Pasaron los días, las semanas, los meses, y ella simplemente no podía levantar la cabeza. Dejó de comer bien, apenas y salía de su casa, y la mayoría del tiempo estaba sola, llorando y simplemente ausente, como si una parte de ella se hubiera ido junto con él. Por otra parte, mi familia es muy católica, y en época de rosarios decidimos hacer uno en honor al señor Pedro. Fue un rosario muy bonito, tranquilo. Vinieron algunos vecinos, algunos amigos de la familia y varios conocidos. Todo se sintió muy normal, no hubo nada fuera de lo común, al menos en ese momento. Pasaron un par de semanas y organizamos una comida familiar. Vino bastante gente y, por supuesto, también estaba la señora Nancy. Como la calle donde vivimos es muy angosta, es común que los vecinos pasen caminando y si ven a mi mamá afuera, se quedan platicando un rato. Y así fue justo como pasó ese día. Una vecina pasó por ahí y mi mamá, como siempre tan hospitalaria, la invitó a pasar y a comer algo. Todo iba bien, hasta que la vecina se quedó mirando fijamente una lona que habíamos colgado en la entrada. Era una lona con la imagen del señor Pedro, con unas frases bonitas que hablaban de su recuerdo y de su descanso eterno. Fue entonces cuando la vecina dijo algo que nos dejó helados. ¿Él quién es?, preguntó, señalando la luna. Lo vi el día del rosario. Incluso hablé con él en un momento, pero no entendí del todo lo que me dijo. En ese momento, la señora Nancy se le quedó viendo, completamente sorprendida, y le preguntó con la voz entrecortada qué era exactamente lo que había platicado con él. La vecina, algo confundida, respondió que fue una conversación breve, que aquel señor se le acercó esa noche durante el rosario y le dijo que no quería que su esposa siguiera sufriendo, que él estaba bien y que ya no había necesidad de llorarle tanto. La vecina dijo que en su momento no le dio importancia, que no entendió muy bien lo que quiso decirle, pero que tampoco pensó en cuestionarlo. Simplemente lo escuchó y siguió con su noche. En cuanto terminó de hablar, la señora Nancy rompió en llanto, pero no fue un llanto desgarrador como los que había tenido últimamente. Este llanto fue distinto. Era como si algo dentro de ella se hubiera soltado. A partir de ese momento, su actitud comenzó a cambiar, no de manera radical, pero sí poco a poco. Empezó a salir más, a comer mejor, incluso se le notaba un poco más de luz en la mirada, como si por fin hubiera encontrado algo de paz. Aquí hago una aclaración. La señora Nancy y esta vecina apenas si se conocían. Aunque Nancy pasa mucho tiempo en mi casa, no convive con los vecinos. Eso fue lo que más nos desconcertó. ¿Cómo pudo haber hablado con alguien que ya no estaba aquí? A veces pienso que cuando nos aferramos tanto al dolor de perder a alguien, lo que hacemos es retenerlos también a ellos. Tal vez, solo tal vez, nuestros muertos también necesitan que los dejemos ir para poder descansar. Buenas noches. Esta historia le ocurrió a Paulina, una joven originaria de Puebla. En ese entonces, tenía 19 años y, como muchos jóvenes, estaba comenzando una etapa importante en su vida, la universidad. Había sido aceptada en una institución reconocida, pero lejos de casa, demasiado lejos. Las distancias eran un problema para ella y su familia, así que tomaba una decisión práctica. Paulina se mudaría a casa de su abuela, ubicada en un punto mucho más cercano a la universidad, lo que parecía una solución temporal
se convirtió en una estadía de 3 años y medio. Y aunque su vida al principio parecía completamente normal, algo le estaba esperando en casa. Durante los primeros meses, Paulina encontró cierta paz en su rutina. Asistía a clases por la mañana, hacía ejercicio por las tardes y muy de vez en cuando salía con amigos. La casa de su abuela era tranquila, antigua, pero bien cuidada. De esas casas que tienen un olor particular a madera y recuerdos. La relación con su abuela era buena. Ambas compartían el espacio de manera armoniosa. Una mañana, antes de salir a clases, Paulina se detuvo frente al espejo que estaba entre la sala y el comedor. Era un espejo el que recurría cada día para revisar su vestimenta, acomodarse el cabello o aplicar el último toque de maquillaje. Ese día, sin embargo, notó algo fuera de lugar. Unas pequeñas huellas marcadas en el cristal, como si un bebé hubiera dejado sus pies húmedos sobre él. Aquello no tenía ningún sentido. Pensó en la posibilidad de que fuera suciedad o tal vez un mal reflejo, pero no tenía tiempo. Estaba a punto de perder el camión, así que dejó el misterio atrás y se fue. Pero al volver por la tarde, las huellas ya no estaban. No le dio mucha importancia hasta que ocurrió de nuevo, luego otra vez y otra. Durante varias semanas, esas huellitas aparecían en el espejo de manera intermitente, a veces en la misma posición o a veces un poco más altas, como si alguien o algo se pusiera de puntitas frente al cristal. Lo más perturbador era que no había forma lógica de explicarlas. No había niños en casa, no habían tenido visitas con hijos y la única persona que pasaba largas horas ahí era su abuela. Paulina, preocupada, decidió no decir nada, no quería asustarla ni ponerla nerviosa. Su abuela era mayor y prefería cargar con esa incomodidad de ella sola. Tal vez pensó que si lo ignoraba, desaparecería. Pero el silencio no lo detuvo. Una tarde lluviosa, de esas que oscurecen el cielo a las 5 de la tarde y llenan el ambiente de humedad, Paulina bajaba las escaleras de su habitación. Estaba por llegar a la planta baja cuando en un segundo fugaz algo cruzó frente a ella. Un niño pequeño de no más de 4 años, vestido con un impermeable amarillo y botas rojas. Corrió hacia la puerta del patio con mucha naturalidad, como si realmente viviera ahí, como si fuera parte de la casa. Paulina se detuvo en seco. Su mente tardó unos segundos en procesarlo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas fue lo único que escuchó después. No hubo risas, no hubo pasos, solo vacío. El niño había desaparecido. Aquella imagen la acompañó por días. Se la contó a sus amigas en la universidad buscando respuestas, pero ellas solo intentaron tranquilizarla. Ya, seguramente lo imaginaste. Estás estresada. Tal vez fue un mal reflejo, decían. Ella quiso creerlo, porque lo contrario era mucho peor. Durante un tiempo, todo volvió a la calma. Las huellas en el espejo ya no aparecían. El niño no volvió a ser visto. Paulina comenzó a pensar que tal vez todo había sido producto del estrés, como le decían sus amigas. Pero lo paranormal, como si tuviera voluntad propia, esperó el momento perfecto para regresar. Una noche cualquiera, Paulina hablaba con sus amigas por mensaje. Estaba preparando algo de cenar y entre charla y charla, decidió mandar una foto de lo que tenía en el sartén. Era una imagen casual, sin importancia. Hasta que una de sus amigas respondió con un mensaje alarmado. ¿Qué es eso en la ventana? Paulina se quedó helada. La foto, al fondo, mostraba una de las ventanas de la cocina. La cortina estaba ligeramente abierta, lo suficiente como para dejar ver una figura, una niña. Su piel era tan pálida que parecía brillar bajo la luz tenue. Llevaba un vestido blanco y, lo más perturbador, tenía el cabello trenzado, 2 largas trenzas negras que caían sobre sus hombros. La expresión en su rostro era indescriptible, vacía, como si simplemente observara. Paulina no supo cómo reaccionar. El miedo la paralizó. Abandonó la cena. Subió a su habitación y lo primero que hizo fue borrar la foto. También le pidió a sus amigas que hicieran lo mismo. No quiero volver a verla ni hablar del tema, dijo Paulina. Desde ese momento, la casa dejó de sentirse como un hogar. Cada sombra la hacía sobresaltarse y cada sonido nocturno le aceleraba el corazón. Y lo peor, aún no llegaba. Un fin de semana, su abuela se fue con un tío de Paulina a unas cabañas para celebrar su cumpleaños. Aunque la invitaron, ella decidió quedarse. Quería avanzar con tareas y trabajos de la universidad, pero fue una mala decisión. Esa noche, sábado, aproximadamente entre las 9:30 y 10 p.m., Paulina bajaba nuevamente por las escaleras,
Planeaba salir a comprar algo de cenar, y entonces lo vio, un niño, pero no era como el anterior. Este era diferente, pálido, extremadamente delgado, sentado en el suelo justo debajo del comedor. Estaba sin camisa, descalzo y con las piernas dobladas como si estuviera encogido de miedo. O esperando. Y sus ojos, negros, completamente negros. No reflejaba nada, no mostraba vida, solo vacío. Una oscuridad que parecía extenderse más allá de su cuerpo. Paulina gritó con una desesperación que jamás había sentido. Bajó los 3 escalones que le faltaban de un salto. Cruzó la sala sin mirar atrás y salió por la puerta. La dejó abierta, las luces encendidas. No pensó en nada más que huir. Afortunadamente, tenía el celular y las llaves en la mano. Cerró el portón con mano temblorosa y llamó un taxi. Fue directo a casa de una amiga, donde pasó los días siguientes, sin animarse siquiera a pasar cerca de la casa. No podía contarle a su abuela, no podía hacerla cargar con todo eso, así que cayó, se tragó el miedo. Y esperó que el tiempo pasara y pudiera terminar su carrera. Hoy, Paulina ya no vive ahí. Terminó sus estudios, volvió con su familia y desde ese entonces no ha vuelto a presenciar nada parecido. Pero nunca olvidará lo que vivió en esa casa. Las huellas en el espejo, el niño en la lluvia, la figura en la ventana, el niño de ojos negros debajo del comedor. A veces, el horror no está en los gritos ni en los ruidos, está en el silencio, en lo que aparece y desaparece, en lo que nadie más ve, pero tú sí. Y eso cambia tu vida para siempre. Saludos desde Puebla.